Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Al fin llegó el estreno de Wakanda Forever a Disney Plus y se pueden apreciar mejor los detalles que no pudimos ver en el cine. En este video vamos a ver algunas curiosidades, referencia y easter eggs que pudimos encontrar a lo largo de la cinta, así que comencemos. Al comienzo de la cinta podemos ver que comienza con la pantalla totalmente en negro con una voz en off, mientras se escucha a Shuri rezarle a la diosa Bast. En la primera película de Black Panther también la película comenzaba con una voz hablando en la oscuridad, donde se escucha a Eric que le dice a su papá que le contara una historia. Podemos ver a Shuri pedirle ayuda a los dioses, en especial a la diosa Bast, a pesar que ella no cree en las creencias que tiene su pueblo. Esta vez decide tener fe, y le pide que la escuche, donde quizás eso haría que ella pudiera creer en sus dioses. Sabemos que la diosa Bast es real, ya que pudimos verla en Thor Love and Thunder, aunque no sabemos por qué últimamente no está escuchando las plegarias de sus creyentes. A veces los dioses para responder estas preguntas es que lo que haya pasado seguramente tuvo un propósito mayor, aunque la otra persona no pueda aceptar ese destino. A lo largo de la película en varias escenas podemos ver que Shuri se pone en duda y a prueba de estas creencias, ya que a ella le cuesta mucho creer en estas cosas por ser una mujer de ciencia. En esta película se puede ver un poco reflejado lo poco relacionado que están entre los personajes, ya que si se conocieran entre todos realmente sabrían que sus dioses así como otros sí existen. En el funeral de T'Challa, Shuri tiene que abrirse a esas creencias y a la religión de su pueblo en la parte espiritual para poder despedir así a su hermano junto a las costumbres de Wakanda. Al parecer Shuri antes ya había querido intentar crear la hierba de corazón con la sangre de T'Challa, pero su hermano no se lo había permitido nunca. La razón de esto es porque T'Challa ya estaba enfermo y no querían que lo sepan. Esto se ve explicado en un libro de Shuri que salió publicado mucho antes de que se estrene la película. En el funeral de T'Challa podemos ver un homenaje con su rostro en una de las paredes camino al funeral. Dicha imagen, traduciendo lo escrito en la misma, significa el Rey Pantera vive entre nosotros y descansa con los ancestros. Abajo de la misma se encuentran escritos algunos nombres que forman parte del equipo, junto al de Jack Kirby, creador del personaje. La canción del plano ancestral aparece cuando el ataúd de T'Challa se eleva hacia el cielo. Esta canción también aparece en Black Panther 1, cuando T'Challa visita el plano ancestral. Este lugar es donde el alma puede seguir existiendo fuera del cuerpo, donde también pudo encontrarse con su padre fallecido y los anteriores Black Panther, recordando donde se encuentra descansando finalmente. La inteligencia artificial de Shuri, llamada Griot, es doblada por el comediante Trevor Noah. La enfermedad de T'Challa en la película se ve levemente relacionada a la de la vida real, donde no se nombra qué tipo de enfermedad tenía, pero cuando su hermana se entera de esto, ya era casi demasiado tarde. Algo parecido había pasado en la vida real. A muchos les cayó de un momento a otro la noticia como un balde de agua fría, donde la intención de ayudar iba a estar siempre seguramente. Cuando todo el mundo se enteró, lo de Chadwick fue casi en sus últimas etapas, donde solo su familia sabía por lo que el actor estaba pasando. Marvel se había enterado así como sus fans casi en su última etapa. Esto quiere decir que tanto Black Panther 1 como Infinity War y Endgame, el actor ya estaba pasando por distintos tratamientos, sin querer que lo sepan los medios y hacerlo de forma privada. La hierba de corazón que Shuri ha estado tratando de sintetizar tiene un componente espiritual, por eso mismo la hierba puede funcionar tanto de forma natural nacida en la tierra, como así creada sintéticamente con el componente que posee la hierba. Las escenas de funeral de T'Challa no fue solo para despedir al personaje, sino también para el actor Chadwick Boseman, donde los actores dijeron en varias entrevistas que fue la escena más difícil y dolorosa de grabar, donde los sentimientos que tuvieron que usar para esa escena, a pesar que había un guión, fueron del todo reales. La actriz que interpretó a Shuri dijo con sus propias palabras que durante toda la escena del funeral, tuvo un nudo en la garganta que a veces hacía difícil concentrarse, donde sus lágrimas al despedirlo al final de escena fueron reales y se pudo relajar finalmente. La razón del color blanco que las personas llevan en el funeral de T'Challa es porque para ellos es una celebración en su cultura, donde la muerte es el comienzo de otra vida, y no es una tragedia como en otras culturas, usando el color negro. Cuando el ataúd de T'Challa es subido por una de las naves para llevarlo a su entierro, otras dos de las naves hacen una especie de cruz en el cielo, como referencia de manos cruzadas del saludo Wakanda Forever.
En algunas palabras del funeral se puede escuchar que nombran a Bayenga, el primer Black Panther, el cual pudimos ver su silueta en la primera película de Pantera Negra, y seguramente se encontraba entre todas las panteras en el plano ancestral que le tocó visitar a T'Challa. En la misma escena del funeral se puede ver una estatua conmemorativa de Bayenga y su antigua reina, donde se puede ver a la escultura con una lanza y un taparrabo de guerrero, el cual la diseñadora de dichas esculturas afirmó que estaban hechas de vibranio. La casa que se ve atrás de las esculturas en el funeral parecería una recreación de la casa donde vivió Nelson Mandela, oriundo de Sudáfrica. La personalidad de T'Challa ya se había dicho anteriormente que fue basada en la de Nelson Mandela. En una escena del funeral podemos ver que junto al ataúd de T'Challa se encuentran un escudo y una lanza, la cual fueron las que utilizó en el combate contra Killmonger por el trono de Wakanda. En el funeral podemos ver a Shuri llevando el casco de T'Challa, casco que fue el primero que utilizó en la película de Civil War. Llevar este casco puede significar algo simbólico o que también que es el único casco físico que no fue creado por nanotecnología. Al comienzo de la película podemos ver una intro de Marvel creada solo a partir de escenas de Chadwick con su recorrido por Marvel. Un tributo parecido fue creado por Marvel para Stan Lee. Hay muchos dioses indígenas así como wakandianos que pudimos verlos también en algunos cameos en el Coliseo junto a Zeus, en la película de Thor Love and Thunder, como el dios Itzana o el dios maya serpiente emplumada llamado Quetzalcóatl, dios que también apareció en los cómics de Marvel. Los tiburones en la cultura maya eran muy importantes, ya que estos los veneraban y agradecían a su diosa Soka a través de la pesca. En la película podemos ver el trono de Namor, el cual es una mandíbula de tiburón gigante, imponiendo el respeto hacia él. También podemos ver que Atuma presenta como parte de su armadura un cráneo de tiburón martillo, con el cual posiblemente sea con el que haya luchado en algún momento, el cual le dejó una gran cicatriz de su espalda. La armadura que presenta Namor en la película estaba adornada de piedras preciosas como el ámbar o jade que se podían encontrar en la antigua Mesoamérica, donde el resto de su armadura junto a su arma estaban hechas de vibranio. Otro de los dioses más aclamados de Yucatán es el dios Kukulcán, el cual no tuvimos un cameo todavía, pero seguramente existe como el resto de los dioses. Este dios era adorado todos los días por los mayas, hasta que llegaron los españoles a conquistar sus tierras. En la primera película de Black Panther pudimos ver que Okoye estaba casada con Kwabi, quien era aliado de Killmonger, donde fue derrotado y aprisionado por su esposa. En Wakanda Forever podemos ver una referencia hacia su esposo cuando la reina Ramonda destituye a Okoye como Dora Milaje, recordando que está cansada de los insultos, que no le ha quedado nadie de su familia, en cambio ella tiene un traidor en una celda que puede ver cuando se le dé la gana. A una de las diosas principales de Wakanda también pudimos verla en breves cameos en Thor Love and Thunder, donde también formaba parte del resto de los dioses, quizá con la misma opinión y vanidad que tenían los demás, no escuchando a los wakandianos o al menos no siempre, ya que se encontraban ofendidos por cómo la humanidad se habían olvidado de ellos. En la película de Black Panther 1, T'Challa dijo que al morir un wakandiano es recibido por la diosa Bast y Sekhmet, quienes son las que te guiarán a los campos del descanso eterno. Esta falta de atención hace que Shuri crea aún menos en sus dioses, haciendo referencia a la vida real, donde todo no deja de ser solo una creencia y las cosas a veces pasan de igual manera, donde en el universo del UCM esto estaría justificado por lo que vimos en Thor Love and Thunder. El traje que le da Namor a Shuri para ir a Talocan para poder aguantar la presión del agua es el traje de los submarinos que mató Namor al principio de la película, algo que Shuri obviamente desconocía en ese momento. El casco de plumas que utiliza Namor en la película está basado en el dios Kukulcán, el dios serpiente emplumada, dios al que representa. En la camioneta donde llevaban arrestado Everett al final de la película, podemos ver que su matrícula dice CB112976, haciendo referencia a las iniciales de nombre y fecha de nacimiento de Chadwick Boseman. En esta película vemos debutar a Riri Williams, donde tiene una escena parecida a la de Tony Stark en su primer película, al tratar de volar tan alto que su armadura se congela y se queda sin oxígeno, cayendo así en picada al vacío. A diferencia de Tony, Riri Williams no llegó a estrellarse sabiendo controlar su traje. En esta película se logró filmar una escena en el MIT, algo que no se había podido hacer ni siquiera en Capitán América Civil War, donde vemos a Stark dando una conferencia en el campus haciendo referencia a que estaban allí. La escena para la película sí fue filmada en el lugar, tratando que se vea realmente reflejada en la historia del personaje. En la puerta del cuarto de Riri se puede ver un letrero que dice no tocar la puerta, y debajo de ellos dice collage. El problema de collage es una cuenta matemática que hasta el momento no ha sido resuelto, haciendo referencia a que golpees la puerta solo si tienes la respuesta a este problema.
Vemos a Shuri golpear esta puerta, queriendo decir que quizás sepa la respuesta o solo lo haya tomado como una broma. Todavía no sabemos algo sobre Riri Williams en la película. Al parecer un profesor se quedó con su máquina de detectar vibranio, pero sabemos que esta máquina se la quedó la CIA. Entonces esto nos da a entender que uno de los profesores de Riri probablemente trabaje para la CIA, aunque todavía no sabemos de quién se trate. El hecho de que no haya revelado su identidad significa que quizás sea alguien importante para su serie en Ironheart. Recuerda que si te gustó mi canal y llegaste hasta aquí viendo el video, puedas dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo este tipo de contenido. Eso me ayudaría mucho a seguir creciendo y que el contenido llegue a más personas para poder seguir haciendo este tipo de videos. Riri Williams en los cómics está muy ligada a Tony Stark, de hecho él mismo la ayudó a terminar una de sus armaduras y que no muera en el intento. Tony también se había percatado de su tecnología cuando Riri usó su armadura por primera vez. Fue un poco su mentor en los cómics, cosa que en la serie y en el UCM por un desfase de tiempo esto no podría llegar a serlo. Podemos ver que en Wakanda utilizan una tecnología llamada Griot, donde la madre de Shuri hace un chiste diciendo que esas cosas algún día van a matarlos a todos, pero Shuri le dice que esta inteligencia sí hace lo que ella le pide, haciendo referencia a la de Ultron, donde no tiene riesgo que se convierta en una amenaza. En una escena del MIT donde vemos a Okoye y Shuri tratando de convencer a Riri de que vaya a Wakanda, vemos que Okoye dice que si no quiere ir con ellas, se las va a tener que arreglar por sí sola para tratar de vencer al hombre pez con un calentador y un parlante a ver si puede. Esto que dijo Okoye se cumple más adelante donde utilizan un ultrasonido y un calentador en una nave para debilitar a Namor y así poder vencerlo, junto al calor de una explosión que provocó Shuri junto a la nave. Al parecer Killmonger sí está muerto en el UCM como pudimos ver en el plano astral de Shuri, para tratar de convertirse en la Black Panther. Killmonger le dice que ella misma fue quien lo buscó, ya que al tomar la planta uno llega con el deseo de ese momento el cual el de Shuri era el de venganza. Killmonger era lo más cercano que ella tenía a eso, por esta razón no apareció ninguno de sus seres queridos que ella esperaba, siendo Killmonger la persona reflejada en el sentimiento que ella estaba sintiendo en ese momento. Podríamos imaginarnos que al verlo y encontrarse en ese plano iba a encontrarse en paz y arrepentido dando el ejemplo a Shuri, pero todo lo contrario, todavía seguía con ese enojo y odio que tenía en vida. Esto quizás le sirva como experiencia a Shuri que existe el más allá, los dioses y su religión en Wakanda, donde si ella seguiría por ese camino el día de mañana podría terminar en un limbo astral completamente sola, a falta de arrepentimiento y solo por poder como le pasó a Killmonger. Al parecer Killmonger no pudo terminar en el plano astral junto a los demás panteras como vimos en Black Panther 1, quedando atrapado en una especie de limbo debido al uso que le dio a los poderes ancestrales que había recibido al tomar la hierba de corazón. Quizás algún día si su corazón se arrepintiera pudiera ascender a otro plano junto a su padre y los ancestros. Recordemos que el padre de T'Challa sí se encuentra con los ancestros de los Pantera, pero anteriormente por proteger a su pueblo mató al padre de Killmonger solo por la traición de robar vibranio. Esto a la vista de los dioses no tiene importancia seguramente más que la vida, donde incluso el mismo padre de T'Challa podría haber estado antes en una especie de purgatorio como Killmonger, hasta encontrar el arrepentimiento de lo extremista de sus decisiones y decidir sobre la vida de otra persona. Cuando Ramonda visita Haití para ir en busca de ayuda de Nakia, el hijo de T'Challa es el primero que saluda a la reina Ramonda, donde hasta el momento nadie sabía quién era realmente ese niño, hasta la escena final. Al principio de la película, la reina Ramonda en el ritual que estaba a punto de hacer con Shuri en el lago, estaba a punto de contarle un secreto, donde son interrumpidas por Namor. Este secreto que estaba por contarle era evidentemente el de su sobrino. El nombre de Namor es recibido en el UCM, cuando un sacerdote que se encontraba junto a los españoles esclavistas que estaba a punto de morir a manos de Namor, lo llama el niño sin amor, el cual estaba sorprendido de cómo un niño estaba cometiendo semejante matanza a sangre fría junto a los talocaniles. Namor, como no entendía su idioma, tomó esas palabras como su nombre, ya que fueron las palabras de su primer enemigo antes de morir. Esto también hace referencia en algo a la vida real en la península de México, cuando un español le pregunta a un maya cómo se llamaba el lugar, donde el maya le respondió en su idioma Yucacacatan, lo cual podría traducirse como «yo no entiendo su idioma». De esta forma, estos conquistadores tomaron ese nombre para este lugar, como Yucatán. Namor en la película de Wakanda Forever se la puede ver como una mujer poderosa y guerrera sin miedo a nada, representando a algunas de las mujeres que decidían unirse a las guerras, donde también formaron parte del poder y algunos llegaron hasta reinar.
Asimismo, se pueden encontrar en escritos antiguos como en Piedra Negras, Guatemala, donde están esculpidos el perfil de un hombre y una mujer al mismo nivel. La escena donde podemos ver a Namor y Shuri bajo una cueva donde se conocen por primera vez es una clara referencia a los cenotes y cuevas de la península de Yucatán, donde se pueden encontrar muchos de estos lugares, incluso algunos como turísticos para ir a visitar. El idioma principal que habla Namor es el maya yucateco. Esta lengua es una de las más habladas por los indígenas en México junto a la de Nahual. En la película podemos ver la introducción de los Midnight Angel, donde es Shuri quien le da el traje a Okoye y a NECA, el cual Okoye accede a usar ya que quedó destituida como Dora Milaje y es una decisión que no quiere desobedecer de su reina a pesar de su muerte. En los cómics este suceso es diferente, ya que la forma que obtienen el traje es cuando NECA lo roba, pero más de esta historia seguro la veremos más adelante en la serie de Okoye. La edad de Namor en la película es aproximadamente de 450 años, ya que él mismo dice que nació en el año 1571. Se podría decir que Namor es el primer mutante en el UCM conocido y nombrado, ya que tiene 450 años, aunque no se sabe si ser un mutante para él es ser un híbrido mitad humano y mitad mutado a través de esta planta con estas propiedades, haciéndolo un ser especial, pero no queriendo hacer entender que tiene un gen X, ya que este gen no se encuentra en una planta. La única forma de que Namor tenga este gen X es algo parecido a lo que vimos en Miss Marvel, donde Kamala tenía este gen inactivo y el brazalete era capaz de activarlo. En el caso de Namor, la madre podría haber tenido este gen inactivo así como en la época antigua y la actual, pero que nunca haya sido activado por una razón que no sabemos actualmente, o quizás sí según por conveniencias, pero quizás haya sido activado en la madre de Namor por esta planta. El saludo que realiza Namor junto a su pueblo no es un saludo sacado de la galera, sino que está asociado a los códices que se pudieron encontrar, donde se ve que eran utilizados en rituales asociados al agua, como reverencia y un saludo de respeto. En una de las escenas del ataque de Namor a Wakanda, podemos ver a los talocaniles usando una especie de canto hipnótico hacia los rescatistas de Wakanda haciendo que se suiciden sin voluntad alguna, comparando a estos seres a la mitología del canto de las sirenas, donde atraían a los pescadores para luego matarlos y a veces comérselos, donde eran seres totalmente malignos y engañosos. En la batalla de Namor contra Shuri, podemos ver a Namor tratando de darle un golpe mortal a Shuri con el grito de Imperius Rex, frase totalmente sacada de los cómics, el cual tiene un significado en latín, aludiendo que cuando un rey estaba en guerra, este grito significaba como que tenía que ser el único rey en la zona. Se menciona como parte de la historia de Talocan que descubrieron la planta en Yucatán, la cual tiene las mismas propiedades que el vibranio, donde el meteorito que cayó en esta zona haya sido el responsable de la extinción de los dinosaurios. Valentina de Fontaine en la película de Wakanda Forever parece ser la ex esposa de Everett Ross, aunque en los cómics ella fue pareja de Nick Fury. En el plano ancestral donde Shuri se encuentra con Killmonger, podemos ver que dice que T'Challa fue un líder débil para él por dejar vivo al asesino de su padre. Esto nos da a entender que a pesar de que su espíritu se encuentre en otro lugar, las convicciones y pensamientos del mismo no logran cambiar o conseguir la resignación que de todas formas en ese plano ya no importan. El plano ancestral tanto de T'Challa con su padre, como Shuri con Killmonger, podemos ver cómo ellos pueden interactuar como si fuera cualquier lugar, incluso haciendo preguntas, a diferencia de Killmonger que solo tuvo la presencia de su padre un poco más espiritual y mística. En una escena podemos ver a Baku donde está contando una historia antigua a su pueblo, donde se hablaba de este ser tan poderoso, incluso tanto que podría luchar contra Hulk. Muy lejos de esta comparación no se encuentra, ya que en los cómics estos dos han luchado algunas veces entre ellos, llevando la delantera a Namor la mayoría de las veces. En la película también podemos ver varios cameos de Valentina de Fontaine, donde ya la pudimos ver en el post-créditos de Black Widow y en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Podemos ver que ella está interesada que Estados Unidos sea el principal exportador de vibranio del país, queriendo destituir a Wakanda, incluso de forma ilegal como pudimos ver en la escena del barco. Aparte de querer tener todo controlado como toda potencia, le sería más fácil en el caso de tener que contrabandear con él mismo o utilizarlo para sus propios planes, ya que al parecer es la que estaría formando al equipo de los Thunderbolts. Podemos ver que ella es directora de la CIA, lo cual hasta el momento no parece estar asociada a alguna organización ilícita, aunque a veces la CIA es la única que está permitida en hacer misiones con protocolos que solo ellos pueden hacerlos, de la forma que sea. Aunque todavía no se sabe su verdadero propósito, como por ejemplo por qué mandó a matar a Barton con Yelena Belova, mintiendo sobre la muerte de su hermana.
En una escena podemos ver a la reina Ramonda llamando al comunicador de Shuri, el cual es atendido por Everett Ross. La reina Ramonda decide pedirle ayuda y él acepta diciendo que le debe su vida a Shuri por haberle salvado. Como recordarán el Black Panther 1, él había sufrido una gran lesión en su columna, donde Shuri pudo atenderlo salvándole la vida. En la película podemos conocer algo de la historia de Riri, donde dice que mucho del conocimiento que ella tiene sobre la mecánica, pudo aprenderlo de su padrastro. También dice que tuvo muchos conocimientos técnicos de su hermano, lo cual hace diferente el origen del cómic, donde ella tiene una hermana y no un hermano. El traje de Riri, así como su condensador de energía que podemos ver, tiene forma de corazón, aludiendo a su próximo nombre, Ironheart. Shuri, al luchar contra Namor, le dice que se rinda ante él para perdonarle la vida. Este gesto también lo hacen algunos guerreros en Wakanda cuando tienen piedad de su enemigo perdonándoles la vida. En esta misma escena podemos ver que Shuri logra ver en el plano ancestral a su madre, donde le dice que le demuestre quién es ella realmente, que no necesita la venganza en su vida, haciendo referencia a cuando T'Challa perdonó al asesino de su padre, el Barón Zemo, en Black Panther 1. El hijo de T'Challa que podemos ver al final de la película, si existe en los cómics, está inspirado en Azari T'Challa, quien vino del universo alternativo y es hijo de T'Challa y Tormenta, teniendo así el poder de los dos. A diferencia del UCM ahora con la muerte del Black Panther anterior, quizás ahora lleguemos a ver la pareja de T'Challa y Tormenta al llamarse igual que su padre, y una Tormenta mucho más joven en un futuro. Aunque algunos podrían pensar que este tendría que ser su hijo y no su pareja, solo está inspirado en Azari T'Challa, pero este hijo no lo sería, solo tendría parte del mismo nombre llamándose T'Challa. El nombre de T'Challa Jr. es Toussaint, una clara referencia a Toussaint Louverture, un famoso revolucionario que ayudó en la lucha de liberar a Haití en la guerra contra Francia. En una de las escenas finales podemos ver a Ayuya y a Neka donde se dan un beso dando a entender que son pareja, o que muchos podrían interpretarlo así. Por dicha escena la película fue cancelada en China por apenas ese segundo. China es uno de los principales recaudadores del cine de Marvel, dejando así a la película con una recaudación menos de lo esperada. Después de 2 meses de su estreno, las películas de Marvel volverán a la pantalla china, estrenándose recién ahora este 7 de febrero Black Panther Wakanda Forever, 10 días antes que Ant-Man 3, pudiendo recaudar un poco más en taquilla y superar el $1 billón a cual estaba acostumbrada la franquicia de Marvel en sus películas. En una de las escenas, podemos ver que en los títulos del noticiero, aparece el nombre de Scott Lang sobre la presentación de su libro, dando a entender que esta película transcurre al mismo tiempo que Wakanda Forever. Casi al final de la película podemos ver a Namor hablando con Namora sobre la batalla que tuvo contra Shuri. En la pared de la cueva podemos ver que Namor estaba pintando la pelea que tuvo contra la Pantera Negra, donde ahora formará parte de la historia de los Talocaniles, teniendo quizás así siempre esa rivalidad con Wakanda como en los cómics, donde aceptó el perdón de Shuri solo para tener otra oportunidad de sacarle provecho. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que les haya gustado este video. Les estaré dejando las próximas noticias muy pronto. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir el video, de esa forma me estarían ayudando muchísimo. Les mando un saludo a todos. Cuídense.